Vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona la teoría de probabilidades con dos conjuntos, utilizando los conceptos y definiciones que ya hemos visto, principalmente sobre un diagrama de Venn. El diagrama de Venn son figuras con rectángulos y círculos. Por el momento lo hemos trabajado así, de tal manera que representa el rectángulo lo que es el universo o población, o digamos el espacio muestral, más específicamente para nuestro caso, y los círculos representan eventos. En este caso, la simbología para denotar los eventos, como hemos mencionado, serían letras mayúsculas del alfabeto, y el complemento que ya hemos hablado va a estar definido con una barrita arriba de la letra o del nombre del evento. Así también otra simbología que podría aparecer y que en su momento lo vamos a explicar. En este recurso vamos a encontrar estas tres barras en la que PA significa la probabilidad del evento A. En este caso, por defecto tenemos 0 en todos los casos. Esta sería la barra que va a definir la probabilidad de que ocurra el evento B, y esta sería la barra que define la probabilidad de la intersección de A con B. Aunque aquí solo aparece AB, pero significa la intersección, que es esto de acá. En este caso, ya como tenemos por defecto 0, aquí nos aparece también nuevamente 0. Esta simbología sería esta misma, y esta de aquí, esta de acá. Por eso hablamos de intersección. Es importante que veamos cómo va variando los valores, porque esos son los que nos van a ayudar a comprender mejor el funcionamiento de los diagramas de Venn y la relación con las probabilidades, los eventos, sucesos o el espacio muestral. La integración de todos los conceptos va a aparecer naturalmente una vez que vamos comprendiendo el desarrollo de estos elementos. Entonces, a medida que vayamos variando acá, hay que prestar mucha atención cómo se van a ir formando las figuras y lo que represente en su término probabilístico. Para empezar, el rectángulo de espacio muestral no va a aparecer, solo van a aparecer círculos. No va a aparecer porque ya se asume que esos círculos siempre están en un rectángulo. El rectángulo va a ser la delimitación del espacio muestral, es todo lo que puede existir. Fuera del espacio muestral no puede existir más nada. Y entonces ahí va a también ser importante lo del complemento. ¿Por qué el complemento aquí en este momento es 1? Y porque acá el evento B es 0, su probabilidad. La probabilidad del evento B es 0 y la probabilidad del complemento de B es 1. Eso es lo que vamos a tratar de comprender y explicar, a la vez de comprender la intersección de dos eventos como la unión de los mismos. Entonces es de destacar el por qué empieza en 0 todo. Porque evidentemente no hay elementos. Ahorita estamos asumiendo de que no existen los eventos. Y si no existen, entonces estamos hablando de un evento imposible. Y un evento imposible es aquel que tiene como probabilidad 0, es decir, 0 porque no puede ocurrir. Esa es la menor probabilidad de un evento vacío. El evento vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Por el contrario, el complemento va a ser el contrario. Si este es 0, significa que A es un elemento vacío. Es un evento con elementos que no tiene elementos. Por tanto, su complemento va a ser el contrario de este. Teóricamente lo vamos a entender como el espacio muestral completo.
la probabilidad del espacio muestral completo, que en este caso nuevamente hay que aclarar que estamos hablando de una cuestión teórica, porque es difícil definir un espacio muestral de algo que no existe. Entonces, son términos que vamos a analizar. Vamos a comenzar variando la probabilidad de A. Primero, al avanzar acá, vemos que este valor va tomando decimales. Claro, solo toma máximo 2 decimales, pero podría tener esto infinitos decimales, porque la probabilidad es un valor entre 0 y 1, sin discriminación, es decir, todos los valores que hay en la recta real en el intervalo de 0 a 1. Y en 0 a 1 hay infinitos valores. Entre dos valores de intermedios que hay entre 0 y 1, hay infinitos entre esos dos. Entonces, aunque por cuestiones de computación, qué sé yo, no podemos poner todos los dígitos, es imposible. Entonces solo se detallan los 2 decimales. Si yo varío acá, nos vamos a ir acercando a 1. Aquí en el centro pues obviamente está el 50%, 0.5. Y si sigo avanzando me voy acercando a 1. Este es el máximo. Entonces la probabilidad de A siempre va a estar entre 0 y 1. La de B igual, entre 0 y 1. Ahí están los máximos. Vamos a regresar aquí y vamos a regresar acá. Entonces aquí, cuando ya tienen una probabilidad, significa que ya hay elementos en el evento A. Aquí lo ideal es que le pongamos nombre, pero ya se sobreentiende que la línea roja, esta corresponde al círculo rojo, que es el evento A. El evento A tiene elementos. Los elementos forman parte del conteo que hay que sumar para saber cuántos casos tenemos dentro de este círculo, para luego dividirlo entre el total de elementos que tenemos entre todos los elementos que van a existir en este espacio muestral, que aquí el rectángulo, como les digo, será para nosotros imaginario, porque siempre va a haber un rectángulo, aunque no esté dibujado, nosotros debemos de asumirlo, porque ese rectángulo va a ser el espacio muestral. El espacio muestral contiene eventos. Este círculo es un evento. Y en un diagrama de Venn aparecen el rectángulo y el evento. Y los círculos, que son los círculos. El rectángulo no necesariamente debe de estar explícito, dibujado. Pero nosotros sí lo debemos de comprender que está, aunque no lo tengamos dibujado. Muy bien, si yo sigo variando, voy a dejar esto por aquí. Vamos a ahora, bueno, antes de seguir variando este de acá, bueno, vimos que ahí decía 0, pero eso es un error de la programación de esto. A esto es correcto aquí, ahorita 0, porque no existe la intersección, porque solo hay un evento. En teoría este ahorita no existe, porque tiene probabilidad 0, no existe. Veamos de este lado, antes de continuar variando acá. Tenemos que la probabilidad es 0.31. Eso se puede reflejar en porcentaje como 31%. De momento lo vamos a dejar como decimales. En probabilidades es correcto dejarlo en decimales. Cuando ya hablamos para describir valores o resultados de una investigación o algo de estadística descriptiva, esto lo convertimos en porcentaje. Pero de momento no es necesario, lo podemos dejar así. Entonces, si la probabilidad del evento A es 0.31, la del complemento de A va a ser 0.69. Sumados estos dos nos van a dar 1. Esa propiedad siempre se va a cumplir. Entonces, si tenemos cualquiera de ellos dos, podemos encontrar el otro.
Aquí tenemos la probabilidad de A, entonces la de A complemento es fácil hallarla, que sería a 1 restarle este valor. Y ya tenemos. Nos cercioramos que esté correcto si sumamos estos dos valores y nos da 1 exactamente. Claro, como yo decía antes, el valor de probabilidades siempre puede tomar valores decimales y los decimales podrían ser infinitos. Sin embargo, por cuestiones prácticas, se llega al acuerdo de utilizar pocos decimales. Aquí se han utilizado 2, podrían ser 3, 4, 5. No es de utilizar demasiado porque no tiene mucho sentido utilizar tantos decimales. La idea es tener un aproximado de lo que representa una proporción de un evento sobre una totalidad de casos. Entonces con 2 decimales más que suficiente. Muy bien, como eso no lo hemos variado, se ha mantenido. En este caso, como la probabilidad de la unión es contar todos los elementos de A y unirlos con todos los elementos de B, y después al unirlo dividirlo entre total de casos de eventos que hay entre los dos y entre todos los demás que haya en el espacio muestral, que en este caso solo son los de A, entonces nos va a dar la misma probabilidad de A, porque ahorita B no tiene elementos. Al no tener elementos B, la unión de A con B sigue siendo A. Todo esto es posible escribirlo, pero el resultado va a ser exactamente el mismo que A, porque B no tiene elementos. Con la intersección no ocurre lo mismo, porque en la intersección esto es un I. Es decir, que vamos a sacar la probabilidad de que el evento, la intersección indica que vamos a contar los elementos que estén en A y en B. La I los hace, forzosamente nos está diciendo que debe de estar en los dos eventos, pero B no existe. Entonces esta probabilidad tampoco puede existir, la intersección no puede existir porque es vacío, porque estamos interseccionando un evento con un evento vacío. Entonces no pueden tener elementos en común. Si este no tiene elementos y este sí tiene, entonces no puede haber ningún elemento que en este estén en común. Por tanto, la intersección va a ser vacía. Aquí es diferente porque esto se interpreta como un O sea, vamos a calcular la probabilidad de que esté en A o que esté en B, y ese O se hace una suma. Al final queda en este caso que solo tenemos A, la misma probabilidad de A. Esto ya tiene que ver con la condicional, que lo vamos a ver más adelante. En las próximas clases vamos a hablar de la condicional. No lo vamos a discutir esta parte mucho porque no lo hemos visto, pero se va a discutir posteriormente. Entonces, ahorita tenemos eso. Aquí luego tenemos la diferencia de A con B. Si a A le quito B, como B no tiene elementos, a A no tengo nada que quitarle. Entonces me queda la misma probabilidad. Eso nos lleva a un análisis que cuando tenemos diferentes eventos, operaciones con eventos, podrían haber los mismos resultados de probabilidad dependiendo de cómo están construidos esos eventos o esas operaciones con eventos. Esto que vemos aquí dentro de los paréntesis es una operación de eventos, es decir, en este caso la operación es la unión, que también se puede interpretar como adición o suma. Este es la intersección, que se puede interpretar como la multiplicación. Este de acá es la resta, solo que con la resta hay que tener cuidado. En este caso se sale bien, porque a los de A le resto los de B. B no tiene elementos, por tanto quedan los mismos de A y la probabilidad queda igual. Pero cuando se invierten,
en el caso que este evento que es el primero no tiene elementos, le restamos elementos de un evento que sí tiene elementos, valga la redundancia con la que he mencionado. En ese caso, esto se lee así. Le vamos a restar a A los elementos que tienen en común con A B, le vamos a restar a B los elementos que tienen en común con A. Pero, como no tienen en común con A, no le podemos restar nada, sigue quedando 0. No vamos a poner acá una probabilidad de valores negativos, es decir, yo no puedo decir 0 menos. Digamos que A tiene los elementos 1, 2 y 3, entonces no puedo decir 0 menos 1 menos 1, 0 menos 2 menos 2, 0 menos 3 menos 3. Entonces esos que me han dado menos 1, menos 2, menos 3, en la aritmética tradicional de matemática, no es posible acá. Aquí no podemos sacar valores negativos. Entonces, en probabilidades, de hecho, los resultados nunca van a ser negativos. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es de que si a B le quitamos los elementos que tienen en común con A, entonces ahí vamos a poner el total de valores resultantes. Pero, claro, si está antecedido o está como probabilidad, aquí no vamos a poner los elementos, sino el valor de probabilidad. Si solo tuviéramos lo de adentro de paréntesis, sí enlistaríamos los elementos. Pero no es el caso. En este caso estamos solamente buscando las proporciones, o sea, las probabilidades. Con esta explicación breve de esto, vamos a seguir variando acá para ver el comportamiento. Si yo hago esto, veamos lo que ha ocurrido. Si la probabilidad de A es menor que la de B, entonces quiere decir que B tiene más elementos que A. Y si aquí la probabilidad de que la intersección sea 0, si es así, que la probabilidad es 0, significa que A y B no tienen elementos en común. Y si no tienen elementos en común, quiere decir de que no hay traslape, o esta parte de aquí, aunque vemos que se está tocando visualmente, pero no significa que tengan elementos en común, simplemente son disjuntos, es decir, están separados. Aquí incluso los podríamos dibujar separados, sin que haya tope ahí, que no haya un punto tangencial en el que se estén tocando. Se puede hacer también de esa manera, porque esa es la interpretación. Por otro lado, si aquí yo varío, ya vamos a ver que va a haber una parte en la que se va a traslapar. Eso ya va a parecer diferente. Pero veamos nuevamente acá. La probabilidad de A es 31. ¿Qué es esto? Punto 31. La de B es punto 58. Los complementos ya sabemos cómo se obtienen. La probabilidad de la intersección es 0. En este caso, la probabilidad de la unión es la suma de estos dos, porque la unión siempre va a ser la suma de estos dos, siempre. Entonces, punto 58 más punto 31, pues punto 89. Esto vemos que punto 74 es diferente de todo lo que podamos tener acá, pero sale por la condicional, cosa que vamos a ver más adelante, no lo vamos a tratar ahorita. Igual este es diferente, que lo vamos a ver después de haber visto la teoría de la condicional. En este caso, la diferencia de A con B proporcionan una probabilidad de 0.31 y la de B con A 0.58. ¿Por qué? Porque este mantiene la misma probabilidad de la probabilidad de A y porque este mantiene la misma probabilidad de la de B, porque no tienen elementos en común. Entonces, si no tienen elementos en común, yo no puedo, o sea, aquí como habíamos hecho la lectura antes, la probabilidad de la diferencia de A restándole los elementos que tienen en común con B,
Entonces, como B no tiene en común con A, aunque tenga elementos B, no le puedo quitar ninguno a A porque no están en común. Por tanto, solo quedaría esto igual a la misma probabilidad de A. Y por eso tenemos punto 31. Y lo mismo ocurre con este caso. El mismo análisis. Pero veamos ahora cómo va a variar aquí en la figura y todos esos cálculos si varío acá. Si este lo varío, desde que empecé a moverlo, vemos cómo se traslapan ahora los círculos, los eventos. Eso significa que ahora sí ya comparten elementos en común, que es esta región. En esta región colocamos todos los elementos en común, tanto de A como de B. En este caso, si mantenemos estas probabilidades iguales, las hemos mantenido iguales, de hecho, que el momento anterior. Y ahora la intersección dice que es 0.04, con lo que hemos desplazado acá. Yo puedo mover un poco más. Vemos que esto es importante también. Si yo me desplazo y me llego hasta aquí, no me da 1. ¿Por qué no me da 1? Preguntémonos y tratemos de resolver esa incógnita, ese interrogante. ¿Por qué no me da 1? Bueno, voy a regresar por acá. Hay que pensar en eso. ¿Por qué no da 1 ahí, sino que da punto 31? Hasta ahí topa. Pensemos. Mientras tanto, voy a dejar por acá y veamos acá. Ok, si yo tengo la probabilidad de la intersección, que es 0.12, eso se saca contando todos los elementos que hay aquí y dividiéndolo entre el total de elementos que tengo en todo el espacio muestral, me da ese valor. Como esto es hipotético y no tengo elementos, simplemente me estoy haciendo una simulación. Solo explico el procedimiento de cómo se obtendría. Sin embargo, en este caso solo tenemos el valor teórico, el supuesto, 0.12 de probabilidad. Pero la unión sale de la suma de estos dos, en teoría. Pero ya vimos una fórmula en la que cuando los eventos A y B no son mutuamente excluyentes, es decir, que hay una parte que se traslapa. Cuando sucede eso, si yo sumo esta probabilidad más esta, estoy sumando 0.31, pero esta parte que está aquí se vuelve a sumar cuando sumo 58, porque 0.58 es todo esto. Pero la parte que está traslapada, esa parte de ahí se vuelve a sumar. Se suma 2 veces. Ese pedacito es 0.12. Es decir que si yo quiero esta parte, esta media luna que está aquí, el 31.31 que está acá, yo lo puedo descomponer en esta media luna que se ve aquí y esta otra de acá. Esta de acá sería 0.12 y esta de acá sería 0.19. 0.12 más 0.19 serían 0.31. Y si descompongo el círculo azul, que sería el evento B, que es 0.58 en total, en estas dos partes, nuevamente este de aquí sería nuevamente 0.12 y esta luna de acá sería 0.46. Entonces, si yo sumo la probabilidad de A, 0.31, y sumo la probabilidad de B, 0.58, estoy sumando 2 veces el 0.12 de acá, de cada uno. Entonces, cuando yo sumo 2 veces, estoy sumando de más, porque solo tengo que sumar una vez esta región de aquí
una vez esta región de acá y una vez esta región de acá. Por esa razón, la fórmula de la unión de dos eventos cambia cuando los eventos son no mutuamente excluyentes. Entonces este punto 77 salió de sumar estos dos y restarle este. En la fórmula, recordemos en la clase que hemos visto antes, la probabilidad de la unión de A con B, de A unido con B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Entonces, si hacemos este más este menos este, nos da este. Hay que comprobarlo. Con la calculadora pueden hacer ustedes el cálculo. Eso todavía no lo vamos a discutir. Y eso sería lo que hemos venido diciendo. Aunque aquí no restamos elementos, sino que probabilidades, ahora estamos teniendo una probabilidad .19, porque hoy sí B y A comparten elementos. Entonces, por eso es de que ahora aparece esta diferencia, este valor. Porque a A le hemos quitado la probabilidad de los elementos que comparten en común con B, que es esta región de acá, punto 19. Y este punto 46, como ya lo habíamos visto, a toda la probabilidad de B, que es esta región de todo el círculo, le restamos la que está en común, que es punto 12, nos da punto 46. Entonces, de esa manera, sería bueno empezar a variar todo para ver cómo se va comportando. Y está aún pendiente la incógnita de por qué 31 acá. No he movido A y tienen el mismo valor. Ahora voy a hacer una cosa. Muevo aquí, muevo A hasta punto 45 y ahora voy a mover esto hasta el final. Punto 45 nuevamente. Entonces, ¿qué relación está entre esto y esto de acá? Bueno, la relación realmente es con todos, pero ahorita estamos visualizando con el ejemplo que estamos viendo que hay una relación con este, porque este no da el mismo valor que aquí. Entonces eso es lo que hay que pensar. Nuevamente, si yo muevo acá hasta punto 67, por ejemplo, y ahora desplazo aquí, no paso de ese valor, el mismo. Si yo regreso acá, vemos cómo el valor este va tomando el mismo valor que A, que la probabilidad de A. Cuando ya pasa a más, pues puede ir tomando ese mismo valor, ¿sí? El mismo. Pero ¿por qué ocurre esto? Sucede que la respuesta está en lo que ya hemos discutido. Si A con B tienen una parte en común, pero si sucede que la parte común de A está incluida toda, o sea, los elementos de A están incluidos todos en el evento B, o sea que si A es un subconjunto de B, quiere decir de que A va a estar adentro de B. Por tanto, va a ser menor o igual que B. Y cuando sucede eso, A queda adentro de B. Queda dentro de B. Esto. Cuando la intersección de A con B es toda la misma probabilidad de A, quiere decir de que toda A es un subconjunto de B. Está dentro. O sea que estos elementos son todos en común con B. Y esa parte, por tanto, siempre va a coincidir. La intersección de A con B siempre va a coincidir con A, porque todos los elementos de A son parte de B. Esa es la explicación
Entonces podríamos variar acá. Pero si yo vuelvo a decir que la parte de intersección es toda en común, nuevamente va a estar adentro. Si yo pongo ahora punto 71 en A también, los dos son iguales, la intersección va a ser la misma, o sea, van a tener la misma probabilidad porque los dos eventos casan exactamente igual. Es como que yo diga, el evento A se define por todos los números pares del lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los números pares del lanzamiento de un dado? 2, 4 y 6. Y B lo definiría como B son todos los múltiplos de 2 del lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los múltiplos de 2 de lanzar un dado? 2, 4 y 6. A y B exactamente tienen los mismos elementos. Entonces, cuando los dos eventos tienen los mismos elementos, la probabilidad de ocurrencia va a ser exactamente la misma. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, de que los números sean pares en el lanzamiento de un dado? Son 3 casos favorables, son 3 números pares, 2, 4 y 6. ¿Cuántos son los casos totales? El espacio muestral son 6. 6 son los casos posibles. Esos 6 es el total de elementos posibles y los 3 pares son los casos favorables de que sean par. Casos favorables entre casos posibles, que son la ley de Laplace, según la ley de Laplace, es la probabilidad clásica. Casos favorables entre casos posibles. Tendríamos 3 casos favorables entre 6 posibles, tendríamos 3 sextos. 3 sextos, simplificándolo, sería un medio. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces tendríamos un medio. Y lo mismo ocurriría con el evento B, que hemos definido como los múltiplos de 2. Los números múltiplos de 2 en un lanzamiento de un dado son 2, 4 y 6. Tenemos siempre 6 resultados. 3 casos favorables de que sean números múltiplos de 2 entre el total de casos, que son 6. 3 sextos. Nuevamente un medio. Entonces, la intersección de A con B, como todos los elementos son iguales, A con B tienen los mismos elementos en común. Por tanto, la probabilidad de la intersección nuevamente va a ser un medio, haciendo ya la simplificación, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo acá. Si yo pongo que A es un medio, por lo que hemos dicho de los dados, y B un medio también, entonces aquí A, la probabilidad de la intersección va a ser un medio. ¿Por qué vengo hasta aquí? Porque si yo llego aquí a la mitad, vamos a ver que 0.25, pero eso está diciendo que solo un cuarto de la región está compartida en común de la intersección. La intersección siempre va a ser menor o igual que la unión de estos dos, o intersección se podría decir. ¿Cuándo va a ser 1 esto? Cuando estos dos elementos sean 1. ¿Ve? Nos vamos a dar con probabilidad de ocurrencia 1, B probabilidad de ocurrencia 1. Entonces ahí sí A y B va a ser 1 de probabilidad, donde sea que lo ponga. Ya me lo tira por defecto y no me deja moverlo porque ya está asumiendo que la probabilidad de la intersección es 1, porque si estos dos son 1, obviamente la intersección va a ser 1 porque son lo mismo, tienen la misma región. De esa manera es que tenemos que analizar esta situación. Entonces, para poder ir jugando con esto, pues lo recomendable es manipular el recurso y plantearse situaciones y responderse a las preguntas como las hemos estado haciendo en este momento.